Gracias, Carla. El gordo sonda que está chupando con Alan ya sabe dónde, ¿no? Qué bueno. En fin, vamos a empezar con una nota sobre otra tropelía más del gobierno de Martín Vizcarra. Esto tiene que ver con un seguro de 49 millones que se pagó a la empresa Mapfre para asegurar a los más de 160.000 trabajadores de primera línea en el MINSA. Hasta donde sabemos, según lo que reporta la OCE, el contrato se ha ejecutado, pero no hay ningún beneficiario, ni uno solo. Nada más 500 médicos murieron, ¿ah? ¿Y sus familias han recibido esta indemnización del seguro que pagamos todos los peruanos? No sabemos, no hemos encontrado ninguno. ¿Y qué hay de las enfermeras, de los técnicos y otros afectados por la pandemia, que supuestamente iban a ser resarcidos por este contrato? Preguntamos a todos, ¿ah? Al Colegio Médico, al propio Mapfre, al Ministerio de Salud, y no tenemos respuesta. La verdad que lo que usted va a ver es indignante. El reportaje es de Hugo Tupac. También los hospitales de Perú están al límite debido a la segunda ola de contagios que azota al país. Y hemos tomado decisiones y a ustedes les constan, muchas difíciles pero necesarias. Muchos me preguntan qué es una política de salud. Lo que nos faltaba. Un maltrato más para los familiares de quienes dieron la vida en la lucha contra el COVID en primera línea. En tiempos donde el entonces presidente Martín Vizcarra y el exministro de Salud, Víctor Zamora, daban luz verde a la compra de un seguro de vida que nos costó más de 49 millones de soles y supuestamente beneficiaría a los familiares del personal de salud que fallecieran por la pandemia. Lamentablemente, nosotros que hemos estado en esa gestión no conocíamos mucho de esto y no sabríamos si esto fue o no cobrado. De acuerdo al decreto de urgencia, que es el marco de este contrato, debía beneficiar a todos los médicos, a todo el personal de salud administrativo, asistencial, auxiliar, que prestó servicios durante la pandemia. Tenemos más de 80.000 entre médicos y médicas, que son parte de la primera línea, parte fundamental. Mucho se ha debatido sobre las compras realizadas durante el gobierno de Martín Vizcarra en épocas donde el país sumaba muertos todos los días por el coronavirus. Pero en contracorriente usted conocerá una perla más del gran collar de irregularidades. Esta gran perla es este contrato firmado el 16 de junio del 2020 entre el MINSA y la empresa Mapfre, donde se indica claramente que se trataba de un seguro de vida para el personal de salud que se encuentre en labores de COVID-19 en el sector salud. Se estaba coberturando a 163.500 personas que trabajaban en el sector salud, entre médicos, personal asistencial, personal administrativo y personal auxiliar, que prestaban servicios específicamente para combatir el COVID. Junto a la especialista en contrataciones del Estado y presidenta de la Asociación Tarifa Justa y Bienestar Social, Mónica Yaya, evaluamos el documento para saber detalles de esta contratación. Por eso, en el contrato de seguro se señala que el Ministerio de Salud mensualmente iba a entregar al seguro la lista de los asegurados, quiénes salían de esa lista y quiénes ingresaban. Por lo tanto, esa lista de asegurados debía ser en primer lugar del dominio del Ministerio de Salud. Es decir, empadronar a más de 160.000 profesionales de la salud, entregar la lista de asegurados y si alguno de ellos fallecía, sus familiares no quedarían en el desamparo. Porque ese seguro, que implicaba un pago de 50.000 soles para los herederos del personal de salud fallecido, debía ser reclamado dentro del año del fallecimiento. En estos momentos no sabemos quiénes han estado cubiertos. Estamos hablando de personal fantasma. Las familias de cuántos de estos médicos cuyas fotografías están aquí en el frontis del Colegio Médico del Perú habrán podido cobrar el dinero y la cobertura de este contrato de un seguro de vida.
Quisimos conocer sobre la lista del personal asegurado, pero no fue posible ni comunicándonos con el área de prensa del Ministerio de Salud. Estaban enfocados en la renuncia de la titular del sector, Rosa Gutiérrez, y no atendieron nuestro llamado. También quisimos saber si existía alguna lista en manos del Colegio Médico del Perú, pero no se pronunciaron. Quien sí se pronunció fue el doctor Walter Navarro, presidente del Cuerpo Médico del Hospital Loaiza. Investigando este tema, nos informan de que había un seguro que se contrató a Mapfre para poder darle un seguro de vida para darle a los deudos a los familiares de los deudos que fallecían por el tema del COVID. Esto no puede quedar impune, tiene que haber una investigación a todo nivel sobre las pruebas. ¿Dónde están los beneficiados? ¿Dónde está el dinero para los deudos? ¿Hay deudos? ¿Alguien cobró algo de esa millonaria póliza de seguro que costó más de 49 millones de soles? Correspondía 50.000 soles a cada familiar de los fallecidos. No hablemos de mucho, pero era algo, pero el tema es que además es un dinero de todos los peruanos que finalmente han ido a parar al Ministerio de Salud para poder comprar este seguro. Intentamos tener información de buena voluntad de parte de la aseguradora Mapfre, pero indican que ellos no brindan esa información por ser de carácter privado. ¿Te lo envío a tu WhatsApp? Yo creo que el Ministerio de Salud tiene que transparentar la información, es su deber de hacerlo, sobre todo por el respeto de todas las personas que murieron, ¿no? Todo el personal de salud que ha fallecido, es su deber, creo, publicar esta lista. En el hospital de Ate, que fue un bastión en la lucha contra el coronavirus, los médicos ni enterados de este contrato. Sí, el MINSA ha emitido normas, decretos, directivas durante el COVID, dándonos la protección como personal de salud. No tenemos esa información, ¿no? Pues sería en vano decirle de que sí, que esto no. Que es lo que usted me está preguntando, si alguien cobró, si eso desconozco. Ya que todos los actores en el caso se quedaron mudos, buscamos a los familiares de los médicos cuyos rostros aparecen en el frontis del Colegio Médico como héroes de la salud que dieron todo por el Perú cuando un virus mortal e invisible se esparcía como una plaga bíblica. Los familiares de Silvia Rojas Galindo no saben nada, ni de seguros ni de beneficios. Tengo una hermana que falleció en la primera ola, hermano. Pero no sabíamos esto, ¿no? ¿Ustedes no lo conocían? No, nosotros no sabemos nada de esto, sino de repente mis sobrinas nos hubiesen avisado, no tía, pasa esto. Pero no sabemos, mi hermana falleció, sí. Ella era médica. Prefieren dar vuelta a la página, puesto que es un tema sensible y una huella dolorosa en sus vidas. Total, ya están acostumbrados a esta falta de respeto por nuestros héroes de la lucha contra el COVID. No nos olvidemos que han fallecido casi 500 médicos, hablando de médicos, enfermeras, personal técnico, entonces todos ellos tenían derecho a cobrar este seguro de vida. Que se forme una comisión de la verdad para ver todos estos temas, y este es uno de los temas que debería investigarse. Este es el decreto de urgencia donde el presidente Martín Vizcarra amplía el otorgamiento del seguro de vida que por ser en estado de emergencia se contrató a dedo. Así que hoy, en el Día de la Medicina Peruana, mi agradecimiento, mi respeto y el pedido de este esfuerzo continuo que vienen realizando a favor de la salud, de la vida de todos los peruanos. Gracias, médicos y médicas de Perú. Es un seguro fantasma. Nadie sabe quiénes fueron los coberturados, quiénes han sido los asegurados. Si en esa lista estaban los que debían estar, o quizás esa lista nunca existió. La falta de respeto por la vida de los peruanos. Y en este caso, la falta de respeto por la vida de los médicos y del personal en general del sector salud. Y en esta resolución ministerial, el ministro Víctor Zamora formaliza la compra desde el 30 de abril del 2020 al 30 de abril del 2021. ¿Qué cosa trae? Comitiva, más comitiva, pues no trae nada, señor. Una más de este ex ministro que
laboratorio transnacional que lo ha contratado para un puesto relevante en Estados Unidos, un fichaje con Roche. No están dando información qué pasó y quiénes eran los que la lista de los que deberían ser beneficiarios de este seguro, porque estábamos hablando de 136,000 trabajadores del Ministerio de Salud en general. Microcorrupción hay en el sector salud y es un tema profundamente que ha penetrado todos los servicios de salud. Es hora de pedir explicaciones a las autoridades de salud. Yo creo que esto tendría que pasar a manos de la Fiscalía o del Ministerio Público y ellos decidirán finalmente cuál será el camino a tomar, ¿no? Segundo punto del artículo 7 de la Ley de Transparencia del Ministerio del MEF dice de que toda institución del Estado está obligada a ser transparente. Entonces, por esos dos hechos fundamentales hay que solicitar la información y es deber de las instituciones, como en este caso el MINSA, entregar la información correcta y adecuada. 581 médicos entregaron sus vidas luchando contra el COVID en todo el Perú. Ahora de ellos solo tenemos sus fotografías en el frontis de su colegio profesional. ¿A cuántas de estas familias les asistía el beneficio de este seguro de vida para poder cubrir algunas necesidades? Son estos familiares en la sombra los testigos de un desembolso millonario en nombre de aquellos héroes de la salud que recordamos con respeto. Lo he visto 4,000 veces porque yo digo, no puede ser posible que me digan que no tienen la relación de los asegurados. O sea, no, es increíble. ¿Fue acaso una negligencia no implementar este seguro médico o se trató, como muchas cosas que hicieron Vizcarra y Zamora, de un negocio? Sí, prometo. Si así lo hiciereis, que la patria os premie. A costa de la vida de muchos peruanos. Víctimas de un sistema de salud indigente, desfinanciado, abandonado por la clase política de este país, que han sido víctimas también de unas estrategias erradas que los abandonaron, que nunca nos dieron en la medida que necesitábamos equipos de protección personal, medicamentos, asistencia y traslados aéreos cuando enfermaban gravemente en diferentes lugares de la patria. Sí, durísima esta realidad. Se ha pagado el seguro. Hemos constatado 49 millones por el periodo del 2020 al 2021, la peor época de la pandemia. Deben haber habido muchísimas muertes, no solo de los médicos que ven ahí ustedes en foto, que son 500 en total, ni una familia beneficiada. Hemos visto que el contrato sí se ha ejecutado, pero no se ha pagado a ninguna familia, hasta donde sabemos. No han mandado la lista. Preguntamos a Mapfre, nos dicen, es un tema privado. No, señores, no es un tema privado, es un tema público. Estos son doctores del MINSA. Así que tenemos todo el derecho los peruanos a saber qué se ha hecho con nuestro dinero. Bueno, el presidente del Cuerpo Médico del Hospital Loaiza ha hecho una propuesta interesante. El doctor Walter Navarro pide que haya una comisión de la verdad sobre el manejo de la pandemia. Y si perdimos a 70,000 peruanos a causa del terrorismo y hemos perdido 230,000 por el COVID, ¿por qué no hacerla? ¿Y cuántos más se habrán perdido que no hemos contabilizado por consecuencias en el sector salud de falta de atención médica urgente? Víctor Zamora no es el gran artífice de todos estos desmanes. Primero, mascarillas que no protegían. Ya hay una acusación constitucional. En este caso, pruebas rápidas serológicas que aprobaron, que habrán mandado a la muerte a cuántos peruanos que tampoco están contabilizados. La OMS había dicho que no se utilizaran, pero por direccionar una compra en favor de empresas que se reunieron con el presidente y con Tony Alva, en el Ministerio de Economía se cambió. Actualmente, este señor es el jale estrella de una farmacéutica internacional. Aquí hemos bautizado esta movida como un fichaje con Roche. Bueno, mucho cuidado con estos funcionarios lagartos, porque puede tratarse de una contraprestación
por lo que puedan haber hecho en favor de estos grandes laboratorios cuando estaban a cargo de ministerios importantes como el de Salud. Recordemos que Tony Alva, la ministra de Economía estrella y de absoluta confianza de Martín Vizcarra, luego de terminar en el gobierno de Martín Vizcarra, se fue a trabajar a COVAX Facility. Muy bien, ahora vamos con la siguiente nota y tiene que ver con la llamada red dorsal de fibra óptica, ¿no? El sueño de interconexión de los pueblos más alejados del país. Esto es una realidad y nos ha costado a todos los peruanos más de 300 millones de soles. Pero ahí está la situación trabada, solo el 3%, 300 millones de dólares, perdón. Pero no sirve para nada, gracias a los ineptos de turno del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, o porque quizás hay algunos intereses de personas de confianza de la ministra de que esto no prospere. Solo el 3% de las empresas públicas que podrían beneficiarse de su uso están actualmente conectadas. El Perú, con la red dorsal de fibra óptica, sí está entrando a la era digital. Estamos avanzando a paso firme para dotar de este servicio a 6 millones adicionales de peruanos. La red dorsal de fibra óptica, que conectará a todas las provincias del Perú a partir del próximo año. Con las actuales autoridades estamos empezando este proyecto. Esto se termina a fines del año 2019. Todos prometieron altísima tecnología, innovación y cambio para todos los peruanos. Hoy, nada de eso es verdad. La inversión ya está hecha. Trasladar mayor gasto, básicamente en operación y mantenimiento, que es gasto, yo creo que es algo injusto para todos los peruanos, porque es mucho dinero para no crecer en usuarios, para no crecer en conectar instituciones y básicamente para no cerrar brecha digital. Esta es la llamada red dorsal de fibra óptica, el sueño convertido en pesadilla, que le ha costado a todos los peruanos más de 300 millones de dólares y que hoy simplemente agoniza en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones sin que nadie se digne a hacer nada. Hemos hace muy poco aprobado el decreto legislativo que va a garantizar la continuidad en la operación de la red dorsal de fibra óptica nacional. Se va a poder beneficiar directamente a más de 10.000 entidades públicas, entre colegios, comisarías, centros médicos, entre otros. Solo fueron lindas palabras para la platea. La ministra Paola Lasarte nos hizo creer que existen avances en la red dorsal nacional, pero la realidad la desmiente. Bueno, si ya se dio este decreto hay que tomarlo de manera positiva. El sustento está publicado y el sustento es bastante gaseoso. No existe un enfoque claro dentro de esa ampliación, pero ya se dio. Entonces lo que hay que hacer es tomar la decisión en este momento. Si la opera Pronatel, la vende el Estado peruano o básicamente sigue buscando un modelo APP pero cambiando condiciones. Así de grave está la conexión de fibra óptica. Otro elefante blanco, construido con plata de todos los peruanos y mal gestionada por los gobiernos que han pasado. ¿Quién se beneficia con que los peruanos tengan un internet caro y de poca velocidad? ¿Quién cambió las reglas del juego para que el proyecto no sea fiscalizado? ¿Por qué hoy se prolonga el problema con un decreto legislativo? Todos los detalles aquí en Contracorriente. Si vemos la tremenda inversión que se pretende hacer, que ya anteriormente también se denunció y que escasamente está dando una cobertura de 3%, no hay una relación entre los más de 400 millones que se pretende gastar y los resultados. Nosotros oficiamos a la ministra el 16 de marzo de 2023 por una denuncia, que hubo una denuncia ciudadana y hasta el día de hoy la señora Paola Perina Lasarte no responde. Hoy, la fibra óptica atraviesa casi todo el país. Nació en el gobierno de Ollanta Humala y vio la luz por medio de una concesión privada. La propuesta ganadora fue la empresa mexicana Azteca Comunicaciones. Entonces, la compañía y el Estado suscribieron un contrato en el 2014 que obligaba a la concesionaria a construir, operar y mantener la red durante 20 años.
Estamos muy comprometidos a nivel empresarial a hacer de este una obra muy beneficiosa para el Estado peruano y un hito importante en Latinoamérica, siendo esta la primera red dorsal cofinanciada por un Estado latinoamericano. Fueron más de 300 millones de dólares del presupuesto público los que financiaron esta mega construcción. En el sector salud, los hospitales tienen conectividad de 70 megas. Si nos ponemos a pensar, un domicilio, actualmente aquí en Lima, tiene conexión de 100 megas, 150 megas, 200 megas. ¿Cómo un hospital va a tener 75 megas? Y peor aún, durante la pandemia no se utilizó la red dorsal. ¿Cuánta necesidad de servicio médico hubo? Eso me parece inconcebible, ¿no? En el 2021, en plena pandemia, el contrato con la concesionaria de fibra óptica fue disuelto. Era evidente que la red dorsal nacional nunca cumplió su propósito al 100%. Sin embargo, ya se hablaba de una intención de la empresa azteca de salir del problema, pero con indemnización en la mano. Con la anulación de la concesión, la administración de la red dorsal recayó en manos de Pronatel, un organismo del Ministerio de Transportes que no es autónomo. La cabeza visible es designada por el propio ministro de turno. La Contraloría tiene que entrar a tallar porque vemos que hay muchas cosas soterradas y mucho movimiento de millones. Pero esto no siempre fue así. Pronatel se llamaba Fitel, un organismo plural que tenía a OCIPTEL y el Ministerio de Economía como integrantes para la toma de decisiones. Y es aquí donde aparece una funcionaria conocida por la actual ministra Paola Lazarte, su amiga Virginia Nakagawa Morales. Hay una ex viceministra que conocemos todos muy bien porque es consultora de las empresas de telecomunicaciones que aparentemente está vinculada a una serie de decisiones o falta de decisiones que hay en el ministerio. Yo lo que creo que me parece muy mal es que la gente niegue a los amigos cuando son transparentes y cuando hay respeto. Pero yo entiendo que no la debo ver hasta que salga del ministerio. En el 2018, la abogada Virginia Nakagawa era la viceministra de Comunicaciones y desapareció la pluralidad en la toma de decisiones y creó Pronatel. 2 años antes de esta decisión, Nakagawa era la directora de proyectos de Azteca Comunicaciones. Sí, la concesionaria de la red dorsal nacional. Hoy, esta empresa mexicana tiene una demanda en los tribunales internacionales contra el Perú, exigiendo el pago de casi 400 millones de dólares de indemnización por la disolución del contrato de concesión. Yo no entiendo cómo ahora en el gobierno hemos empezado a perder arbitrajes contra el Estado. Si yo he sido un funcionario público durante un buen tiempo y a mí me quiere contratar una empresa que le va a hacer un juicio al Estado, porque yo tengo acceso a información del Estado, lógicamente eso está mal. Cuando Nakagawa Morales no está en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, está al servicio de las operadoras de telefonía y telecomunicaciones. Una puerta giratoria constante a través de una consultora privada que lleva su apellido y que se escuda en la propia ley. Cuando se habla de puerta giratoria, efectivamente, ha habido gente que la ha tomado de una manera muy grotesca. Pero déjame decirte que el conocer los dos lados de la moneda te permite poder hacer un mejor trabajo y mejores decisiones. ¿Por qué tu nombre está como voceado como una lobista dentro del MTC? Mira, no lo sé. Yo creo que son malas intenciones o mala gente. Incluso yo me atrevería a pensar que son gente corrupta. Gente corrupta que recuerda que yo en mi etapa de mi gestión luché mucho contra la corrupción. E incluso yo mandaba muchos de los temas a OSI y lo mandaba mucho de los temas a Contraloría. Pero acá el detalle es no tanto está si vas o vienes del Estado, sino es el papel que tú adoptas cuando te vas. Si tú estás en el Estado, viceministro, ministro, director ejecutivo, ¿no?, que tienes acceso a la información, y te vas y utilizas lógicamente esa información para perjudicar al Estado, pues yo creo que ahí sí no deberían regresar nunca más. En telecomunicaciones todos nos conocemos, ¿no? Como se dice, entre gitanos no nos podemos leer las cartas. Nos conocemos todos, nos conocemos los operadores, nos conocemos
los funcionarios, ¿no? Nos conocemos incluso los consultores, todos nos conocemos. Es Carlos Sotelo, ex viceministro de Comunicaciones, quien durante su gestión observó el papel de Pronatel frente a la fibra óptica y destrabó uno de los candados de la entonces concesionaria. Desde su posición, promovió el costo cero de la Internet para las instituciones públicas. La Universidad San Marcos y colegios del interior del país fueron los más beneficiados. Sin embargo, su acción fue tomada como un atrevimiento y lo despidieron al estilo del gobierno de Pedro Castillo, en cadena nacional y sin comunicación previa. Se enteró de su despido viendo la televisión. El determinado funcionario presenta una declaración jurada de intereses y como funcionario nosotros damos el derecho de la duda. Sin embargo, posteriormente se identifica que hay alguna presunción de tener algún conflicto de intereses y se procedió a cesar en el cargo a dicho funcionario. Lo que ocurrió es que en el Congreso el ministro anunció que ya me habían retirado del cargo, ¿no? Pero cosa que no fue exacto, porque en realidad no tenía yo ningún documento ni nada. O sea, hasta ese momento yo estaba en funciones. Yo me entero que él me retira del cargo cuando él hace su declaración, ¿no? Hace 2 años se abrió una nueva convocatoria para traer a otra empresa concesionaria. Sin embargo, esta fue empañada por las malas artes de Juan Silva y su primo Fermín Silva, el dueño de la Clínica La Luz, el mismo que compró el puesto del presidente de Petroperú para su subordinado Hugo Chávez. En mensajes de WhatsApp plasmaron su intención de hacer negocios con la red dorsal de fibra óptica. Estallado el escándalo, el concurso fue declarado desierto más de una vez. La red dorsal colisiona con el modelo de negocio de algún operador. Si opera la red dorsal, estos operadores que yo menciono tendrían una red de respaldo también a costo cero y eso también les va a reducir los costos. Lo que sí es visible es que habría más competencia y probablemente a alguno no le gusta la competencia. Entonces ahí hay opiniones en el sentido de que la red dorsal no debería existir donde ya existen redes de otros operadores. Yo tengo otro razonamiento. ¿Por qué no puede existir? Si las redes de los otros operadores no solucionan las necesidades de comunicaciones, las comunicaciones que tienen nuestras entidades del Estado son de baja capacidad y son muy caras, entonces sí hay la necesidad de que exista esta red dorsal para justamente cumplir esa falencia. Cuando se da la red dorsal, cuando se concursa la red dorsal, ya había las empresas ingresando a la competencia. O sea, yo creo que sería muy largo, pero yo lo que creo es que esa red dorsal debe ser dedicada solo a conectividad entre entidades estatales. Conéctame a todos los colegios, conéctame a todos los centros de salud, a todas las universidades, a todas las comisarías, pero solo a ellas. Porque hay un tema de competencia que tiene que protegerse, y eso es cierto. Tú no puedes violar el rol subsidiario del Estado. Hoy, ni la propia ministra de Transportes sabe qué hacer con la fibra óptica nacional. Simplemente, Paola Lazarte, íntima amiga de Virginia Nakagawa, le ha dado el tiro de gracia. Ha prolongado por 3 años más el control de la red dorsal a Pronatel, un organismo cuya cabeza, Renato Delgado Flores, tiene denuncias por corrupción en la Fiscalía y ha hecho caso omiso a cualquier pedido de explicaciones. Siempre deberíamos priorizar que las cosas se hagan en favor de la población, más porque estas instituciones son respaldadas por dinero que aportamos todos los peruanos cuando pagamos impuestos. Lo que se espera es que esto se rentabilice socialmente en personas que están en centros poblados en regiones bastante complicadas. Y eso que todavía nos falta en la selva y que también merecen estar conectados. Soluciones hay muchas, el problema es que tienen que empezar a trabajar. Bueno, la red dorsal de fibra óptica, que nos ha costado $300 millones, está siendo usada al 3%. Y lo que dice Nakagawa en este reportaje es que efectivamente no puede haber una competencia desleal. La Constitución habla sobre el rol subsidiario del Estado. Esto es para empresas públicas que hoy usan el servicio privado. Son 10.000 instituciones públicas
que podrían tranquilamente conectarse a esta red de fibra óptica que nos ha costado tanto dinero y esfuerzo a todos los peruanos. Antes lo regulaba Fintel, que estaba adscrito al MEF y había un control allí. Pero cuando Nakagawa fue viceministra, cambió eso y creó Pronatel, donde solamente la viceministra tenía que definir las cosas. Y bueno, Virginia Nakagawa es el clásico ejemplo de la puerta giratoria, ¿no? Porque aquí vemos una carta que ha enviado ella a Rafael Muente por una de las declaraciones que hemos reproducido esta noche aquí en el reportaje. Y le dice que reclama, hay una ex ministra más bien, ¿no?, que conocemos todos muy bien porque es consultora de empresas de telecomunicaciones que aparentemente está vinculada a una serie de decisiones o falta de decisiones que hay en el ministerio. Claro, se imaginarán ustedes que estas 10.000 empresas públicas tienen que utilizar, ¿no?, el servicio de Internet a empresas privadas. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Y estas empresas privadas de telecomunicaciones son asesoradas por la señora Virginia Nakagawa. Pero ella dice, acá, muéstrenmelo, exponga los medios probatorios, ¿no?, que sustentan que yo he asesorado o asesoro a empresas de telecomunicaciones privadas. Bueno, vamos a ahorrarle el tiempo al señor Rafael Muente y nosotros tenemos la confesión de parte de la señora Nakagawa que, digamos, le dio la versión sin pestañear a nuestra investigadora y hoy productora periodística Maribel Figueroa. Actualmente, entonces, usted presta consultorías a estas empresas de telecomunicaciones. Por supuesto, Maribel, porque no hay ninguna restricción. ¿Ya? legal. ¿Y qué empresa es, por favor? No, yo no tengo por qué darte esa información porque yo tengo acuerdos de confidencialidad, pero sin duda, si a mí me investigan y está toda la información transparente. A confesión de parte, relevo de pruebas. Esto no solo compromete a ella, sino obviamente a la ministra Paola Lazarte, a su amiguis, porque no resuelve, no resuelve de manera diligente este problema. No se usa la red dorsal, ¿no? Porque hay intereses económicos potentes de los clientes de la señora Virginia Nakagawa. Bueno, a ver qué pasa. Vamos a hacer una mención importante ahora. Detrás de cada aventura, cada juego y momento inolvidable, hay un papá cómplice y mejor amigo. Por eso, en este Día del Padre, ven a Tiendas Él y regálale lo mejor a tu cómplice de toda la vida. Encuentra hasta 50% de descuento en sacos y hasta 70% de descuento en ternos, camisas y pantalones. Este Día del Padre engría papá en Tiendas Él, siempre elegantes. Muy bien, vamos ahora con el siguiente tema que ha causado conmoción, porque nosotros hemos hecho un ejercicio muy elemental, muy básico de periodismo. Hemos querido revisar las finanzas de una de las ONG más poderosas de nuestro país, IDL. Y han reaccionado haciendo pataleta, nos han acusado de ser parte de un grupo de extremistas que suele pararse enfrente de su local. Y la verdad que lo único que hemos querido hacer aquí es nuestro trabajo. Resulta que Edgar Gamboa ha descubierto que según la Agencia Peruana de Cooperación Internacional APSI, IDL ha recibido la friolera de 24 millones de dólares a lo largo de un periodo del 2008 al 2022. Aquí el reportaje y luego comentamos. ¿Cuánto cuesta la defensa de los derechos humanos y la supuesta lucha por la democracia en nuestro país? Han pasado la zona policial. ¿Qué precio tiene el trabajo de aquellos héroes que defienden a los más débiles y develan la corrupción y las injusticias? ¿Lo harán únicamente por la satisfacción de construir una mejor sociedad? ¿O tendrán acaso otras motivaciones menos altruistas? Y cuando eso pasa, la calle es el espacio donde hay que disentir. Hay que decir que no estamos de acuerdo
y no tenerle miedo. En los siguientes minutos conocerá al detalle los millonarios ingresos por cooperación internacional que recibe una de las ONGs peruanas más poderosas e influyentes, que se presenta como una banderada de los valores democráticos. Pero esto es una cosa que funciona la libertad de expresión. El fiscal está cumpliendo una diligencia estrictamente formal. Que digo que es una diligencia violatoria de principios fundamentales de la libertad de expresión. No, si no, no está obligando nada. Poner en tela de juicio las actividades del Instituto de Defensa Legal, IDL, resulta casi una herejía, especialmente entre abogados y opinólogos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Cualquier cuestionamiento a esta asociación civil, creada hace 40 años con el objetivo de dar asesoría y apoyo legal a las personas sin recursos, hoy es motivo de condena y desprestigio. El que osa criticarlos se hace acreedor de un epíteto gratuito de la proca. En el IDL se respira una atmósfera de sobrereacción a cualquier ejercicio democrático de saber cómo se financian y quiénes son sus donantes. Pero, ¿a qué le temen? Esta es la sede del Instituto de Defensa Legal, IDL, que en los últimos años habría recibido cuantiosas sumas de dinero producto de la cooperación internacional. Motivados por esa pregunta, indagamos en los registros de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, APSI, organismo que supervisa la ayuda económica y donaciones que reciben del extranjero las asociaciones civiles y ONGs inscritas formalmente. Nosotros, de acuerdo a la coordinación con la superintendencia, a lo que llegamos es a preguntarles, ¿ya reportaron, tienen a su oficial de cumplimiento? Porque nosotros con la superintendencia tenemos coordinación, entonces acá también hay el área de fiscalización, coordina con ellos y justamente ese es, como te digo, un aspecto, el único que se menciona, ¿no? Grande fue nuestra sorpresa al encontrar que el dinero por cooperación internacional que recibe el IDL fluctúa entre el $1,500,000 y los $2 millones anuales, lo que resulta la friolera de más de $24,5 millones solo en los últimos 15 años. Y esto es solo el dinero declarado ante la APSI, que, pese a tener facultades fiscalizadoras, no se caracteriza precisamente por un seguimiento riguroso de todos los ingresos recibidos. Existe la posibilidad de que algunas ONGs no declaren todas las donaciones. Esa información a nosotros nos sirve para acciones de fiscalización, porque APSI desde el año 2006 tiene una capacidad fiscalizadora, supervisora, porque acá en APSI no se fiscalizan a las instituciones, lo que se fiscaliza es de que los recursos que se han recibido se destinen justamente al propósito que tiene el donante. Pero, ¿cómo corroborar que IDL cumplió y que utilizó correctamente los recursos recibidos del extranjero? Revisemos, por ejemplo, el reporte más antiguo que APSI tiene de ellos. Se trata de un documento del año 2008, en el que se señala como objetivo de desarrollo afianzar los principios y valores democráticos y de derechos humanos en el horizonte de reconciliación nacional propuesto por la CBR. Pero la imprecisión para medir el correcto uso de los recursos recibidos no es la única característica de los acuerdos de cooperación internacional que favorecen a organismos como el IDL. Otro detalle importante es que el dinero que las ONGs reciben del extranjero
es además no reembolsable. En cambio, en la cooperación técnica internacional es que yo te entrego, el cooperante te entrega y tú no tienes el compromiso de devolverle el dinero al cooperante. El cooperante agarra y te dice, mira, yo te voy a ayudar a fortalecer capacidades del personal de tal sector y voy a pagar X recursos para eso. Ese dinero no genera un compromiso de devolución. Otro aspecto por analizar, además de la exorbitante suma de casi 25 millones de dólares recibidos desde el 2008, es la procedencia de esos millonarios fondos. ¿Quiénes son los principales aportantes del Instituto de Defensa Legal? Of the non-government journalism, the independent journalism, has been supported by 2 or 3 foundations, of which the most important of them has been the Open Society Foundations. There is not a great amount of money all over the world for supporting investigative journalism and independent journalism. I think it's about $50 million a year, which is a shame that such important value should have such scant support. Revisemos estas estadísticas elaboradas por la APSI. Si observamos en las gráficas de cooperación internacional del periodo 2013 al 2018, podemos apreciar de que la mayor proporción, un 37%, corresponde a la Open Society de Estados Unidos, fundación del controvertido magnate George Soros. Similar proporción encontramos en las gráficas de cooperación internacional en el periodo del 2019 al 2022. No cabe duda que el organismo cooperante que más dinero ha enviado a IDL en todos estos años es la Open Society de George Soros, un magnate de origen húngaro que ha hecho su inmensa fortuna básicamente como especulador de las principales bolsas de valores del mundo. Esto es lo que opina un prestigioso académico mexicano sobre George Soros. No hay que subestimar a Soros. Sí, claro. Tiene un gran grupo ONGs que financia, pseudointelectuales que financia. Víctor Orbán, primer ministro de Hungría, abiertamente señaló a Soros de desestabilizar con la migración a Europa con 2 propósitos: fracturar Europa y 2, tumbar al euro. ¿A qué lleva esto? Para beneficiar a Gran Bretaña. Claro. Este controvertido personaje, del que se asegura financió la candidatura de Alejandro Toledo en 2001, y es el principal mecenas del IDL. Creo que casi el 30 y tantos %, más de un tercio del financiamiento viene de esta fuente, que se caracteriza por tener una injerencia, que utiliza la cooperación, la ayuda, para promover determinado tipo de políticas. Y conseguir que, por ejemplo, organismos como la Corte San José de Costa Rica, que en teoría debe ser financiada por el aporte de los estados, cada vez una mayor proporción del financiamiento de este organismo depende de instancias como la Open Society y otras más para promover determinadas políticas. Pero el papel de IDL en la elección de autoridades no es reciente. Alejandro Toledo, Ollanta y Susana Villarán, esta última incluso fundadora de esta poderosa ONG, tienen su marca registrada. Coincidentemente, hoy estos 3 personajes afrontan procesos por corrupción. Ellos han hecho un arte de gobernar el país sin pasar por lo que otros tienen que hacer, sin pasar por elecciones, sin someterse a ningún escrutinio popular, sin tener que armar partidos políticos, sin tener que hacer campaña electoral. Ha sido una suerte de Estado invisible, de Estado paralelo a lo que ha venido aconteciendo en el país. El proceso político democrático ha sido tergiversado, vaciado de contenido, porque era manipulado titirescamente a través de instituciones como el IDL. El IDL ha estado a la cabeza de este proceso en los últimos tiempos, y a las pruebas simplemente me remito.
También IDL ha tenido y tiene injerencia aún en el sistema de justicia, obteniendo siempre información privilegiada, revelada convenientemente a través de su plataforma IDL Reporteros. O sea, ellos han logrado sembrar personajes y adhesiones en estos organismos, y de ahí nace un conjunto de informaciones que les son relevantes para sus destapes, ¿no? Eso no lo tienen los otros medios, es una competencia desleal desde ese punto de vista. Pero bajo la cobertura de IDL Reporteros, que no tienen nada que hacer con el antiguo IDL de Defensa Legal, ellos pueden pues generar incidentes políticos mayúsculos, ¿no? Como el que se generó en torno a los llamados cuellos blancos, ¿no? Ahí, a partir de unos hechos, tejieron una gran trama. Una gran trama que permitió la desactivación del Consejo Nacional de la Magistratura y la creación de la Junta Nacional de Justicia, a la medida de Martín Vizcarra, y con una magistrada que ya sobrepasó la edad límite para el ejercicio del cargo. Quizás su participación más importante fue en esta trama que se armó en torno a los llamados cuellos blancos del puerto, que le permitió a Vizcarra justamente tener los elementos de juicio para intervenir y destruir el antiguo Consejo Nacional de la Magistratura. Parte de esta campaña fue el proceso de satanización del entonces fiscal de la Nación, que había sido elegido recientemente, al cual se lo vinculó justamente a esta mafia de los cuellos blancos, cosa que después ha quedado totalmente desvirtuada. Pero como un organismo no gubernamental que pregona la lucha por causas justas, pudo lograr tal poder y marcar la pauta de la política de todo un país. Sin duda, el poder económico alcanzado por IDL en los últimos años es solo comparable con su poder político. ¿Y acaso la razón del radical cambio de sus objetivos desde sus inicios en 1983 hasta nuestros días? Contracorriente pone sobre la mesa esta información para que no queden dudas de los reales intereses de quienes se autoproclaman como la reserva moral del país. Los 24,5 millones de dólares declarados a la APSI en los últimos 3 lustros son la prueba irrefutable de que nunca fue amor al chancho, sino a los chicharrones. Y ahí hay harto chicharrón. El Instituto de Defensa Legal es intocable, ¿no? Muchos opinólogos y pseudoperiodistas se escaldan, les da patatús cuando los mencionan. Son intocables, su honor prístino, la catedral de la defensa de los derechos humanos y de la democracia en nuestro país. Osar investigarlos, ¿no? Es un sacrilegio, una herejía. Nosotros hemos hecho un ejercicio de periodismo elemental. Obviamente no estamos a la altura, ¿no?, de esta especie de Chuck Norris del periodismo de investigación como lo es el señor Gustavo Gorriti, pero hemos intentado. Es tan bueno, ¿no?, que durante los 17 meses de rampante corrupción del gobierno de Pedro Castillo, IDL no votó ni una sola nota de investigación de calibre importante. Lo único que hizo fue esta nota, ahí está, ¿no?, medio psicotrónica de Karelim López y una bruja sembreña, ¿no? Además, obviamente tratando de desvirtuar y atacar a una de las testigos, ¿no?, de la corrupción del gobierno de Pedro Castillo. Hemos entrado a la APSI, a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, y hemos descubierto que anualmente, ¿no?, ellos reciben más o menos 1.6 millones de dólares al año. En el periodo del 2008 al 2022, IDL ha recibido 24.5 millones de dólares. Es un montón de plata. Y eso es lo que ellos declaran, porque no digamos que APSI pues es ahí muy rigurosa tampoco en la fiscalización. Más bien son bastante laxos, así que debe ser mucho más. Y ellos se han puesto nerviosos, ¿no? Hemos ido a grabar la fachada,
cosa que es común en el ejercicio periodístico para poder ilustrar el reportaje que acaban de ver. Y nuestros reporteros Edgar Gamboa y Rafael Berao han sido tildados, ¿no?, de ser parte de una especie de grupo extremista radical que suele aparecerse en su frontis y con los que por supuesto nosotros no tenemos nada que ver. Pero ahí está, ¿no? Los atacan, los difaman, son periodistas, supuestamente colegas, pero en fin, por algo será que se están poniendo nerviosos. Y no es el único caso, seguimos investigando en APSI a más ONGs que la verdad muchos de ellos son un cáncer en nuestro país. Acá está la relación de todo el dinero que ha recibido IPIS. A ver, sácale el banner para que veas ahí el monto final. En total, en el mismo periodo, del 2008 al 2022, han recibido en IPIS 10.358.489,6 céntimos. 10 millones de dólares, ¿ah? Salvo en el año 2013. Cero. Justo en el año que ellos mismos admiten que Odebrecht les entregó dinero para hacer su Premio Nacional de Periodismo, ¿no? También han hecho sus congresos de periodismo latinoamericano, workshops sobre ética y rigor profesional. Bueno, estas donaciones son bastante jugosas. El año 2013 obviamente no recibieron plata por lo de Odebrecht, y en el año 2021 ellos defendieron el caso de Christopher Acosta, que acá también está. Instituto Prensa y Sociedad, Defensa Legal, periodista de investigación Christopher Acosta. Pero esto no fue gratis. Esto lo financió una tal International Freedom of Expression, IFEX, de Canadá. $20,000 cobraron por defender a Christopher Acosta. Lo curioso y lo paradójico es que el presidente de IPIS, mi tocayo Augusto Álvarez Rodríguez, que es miembro del Comité Editorial de la República, director de República TV, es a la vez miembro del directorio del Emporio Educativo de César Acuña Peralta. Esperemos que no esté cobrando plata como cancha por estar en ese directorio. ¿Y el IPIS defiende a Christopher Acosta? Ahí hay por lo menos un conflicto de interés de los muchos que tiene Augusto Álvarez Rodríguez. Y recordemos que también él ha sido enjuiciado por dos periodistas, dos colegas nuestras, Melissa Pesquera y Perla Berríos, a quien despidió porque se rehusaron a leer publicidad, ¿no?, en Latina como si fuera noticia de interés público. Y por eso hay procesos en ciernes que ha perdido Latina, además, en el caso de Perla Berríos. Y hay unas cartas bien sabrosas, ¿no?, y contundentes que le manda Melissa Pesquera a este señor de IPIS, Augusto Álvarez Rodríguez. Y vamos a seguir investigando, ¿no?, todas las cuentas de las ONG caviares para saber a quién se deben y qué hacen y cuánta plata ganan, porque ellos no defienden los intereses que dicen defender. IDL, por ejemplo, fue fundada hace 40 años para defender, ¿no?, la libertad en nuestro país, para defender la democracia. ¿Cómo va eso? ¿Cómo han contribuido a la defensa de nuestra democracia? Para luchar en contra de la corrupción. ¿Sí? ¿Han logrado algún objetivo en ese caso? Porque su fundadora, Susana Villarán, más bien está implicada en casos de corrupción, ¿no? Entonces, la verdad que vienen aquí para defender sus propios intereses y los intereses de los grandes peces gordos que lo financian como George Soros, en detrimento de precisamente los ciudadanos que dicen defender. Muy bien, vamos a hacer una mención antes de irnos al corte. Peruano que se respeta no se deja amarrar con contratos tóxicos. Cámbiate a Win, el internet hogar más rápido del Perú, según Speedtest, y disfruta de internet 100% fibra, TV digital y telefonía fija, sin plazo de permanencia ni penalidades. Rapidito, cámbiate llamando al 017073000 o en win.pe.
Dile basta a los contratos tóxicos. Elige Internet Hogar más rápido del Perú y cámbiate al Trio Win Internet 100% fibra, TV digital y telefonía fija. Todo lo que necesitas sin plazos de permanencia ni toxicidades. Rápido, cámbiate a Win llamando al 017073000 o en win.pe, una empresa 100% peruana que se preocupa por sus clientes y tiene un servicio realmente muy distinto al que acostumbran recibir esos abusivos que se dan por aludidos cuando hacen comerciales con ratas gigantes. ¿Por qué será? Bueno, vamos a la pausa y volvemos con mucho más aquí en Contracorriente.